Esta es la clase número 22. Correcto, sí. Clase número 22. Vamos a orar al Señor para que nos dirija todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a expresar en este día. Padre, yo te doy gracias por esta bendición que me das de poder enseñar tu palabra. Y pedimos que todo lo que vamos a exponer, hablar, es para glorificarte, es para entender los misterios tuyos en este tiempo, Señor, en lo profético, en lo que tú quieres hacer sobre todos nosotros. Bendice desde ya a todos mis hermanos, aquellos que se integran en este estudio. Te glorificamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Estamos en la parte, hemos estado hablando sobre el propósito eterno y hoy nos toca, estamos hablando especialmente del sacerdote. Hablamos que en el Antiguo Testamento, especialmente desde el libro de Éxodo, los sacerdotes tenían solo una sola función. Entonces, eso es cuando se constituye la ley. Y hablamos que un sacerdote es un representante de los hombres aquí en la tierra, es un intermediario. Es donde el sacerdote reconcilia al pueblo con Dios. Es donde el sacerdote lo que hace sustrae o Dios le revela la intención para esa nación y es a través del sacerdote. Y a través de una palabra profética que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, proféticamente habla que va a haber un cambio en la forma como ministrar en los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes traían literalmente al hombre hacia Dios. Ese era su papel. Y ministraban y buscaban que el hombre se reconciliara con Dios. Pero bajo la administración del Nuevo Testamento, todos los creyentes ahora pasamos a ser sacerdotes. Todos los creyentes. Entonces, los sacerdotes lo que hacían, comulgaban con Dios y ellos tenían ciertos privilegios en la antigüedad. Había sacerdotes que entraban en el atrio, había otros que entraban en el lugar santo y ya habían unos especiales que entraban al lugar santísimo. Entonces hoy, ya dando esa exposición, vamos a hablar el desarrollo del sacerdocio. Eso que vamos a hablar. Y ahí vamos, ahora entramos en materia de los puntos que vamos a ir hablando. En los tiempos de los patriarcas, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Job, ellos cumplían la función sacerdotal. ¿Me entienden? Ellos ofrecían sacrificio. Por eso más atrás vemos que Caín y Abel, ellos cumplían esa función sacerdotal. ¿Y cuál era la función sacerdotal? De que ellos sabían que tenían que hacer sacrificio. Pero hay un cambio especial, y esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 14, Génesis capítulo 14, donde quiero hablar algo. Génesis capítulo 14, verso 18. Dice que cuando volvía de la derrota, voy a leer del 17, quedaron Loamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, dice el texto, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y aquí vemos
un sacerdote muy especial, que es la orden de los Melquisedec. Esta es una orden especial, esta es una orden de los sacerdotes Melquisedec, que eso lo vamos a ver más adelante, pero ya tenemos dos cosas nuevas que estamos enseñando, que todos los patriarcas, ellos cumplían una labor sacerdotal. Y aquí en este hay un sacerdote especial, que un sacerdote de justicia, es un rey de justicia. Fíjense que tenían dos elementos importantes que los vemos por primera vez, es rey y sacerdote, que es la orden Melquisedec. En cuanto a la función de Israel, ya como nación, cuando ya salen de la tierra de Egipto, se calcula unos 3 millones de personas, Dios va a hacer cambios. En esos cambios que Dios va a hacer, Él quiere constituir una nación sacerdotal, una nación completa del sacerdocio. Esa era la intención de Dios. Entonces, la idea era que ellos esperaran. Cuando se acercaron al monte Sinaí, y donde Moisés va a subir y va a estar 40 días, 40 noches y 40 días, buscando esa dimensión. Él entró en una dimensión muy, muy especial. Ustedes entenderán, y eso es por lógica. Lamentablemente las traducciones nuestras no han sido la mejor. Pero usted no solamente pueden imaginar, y esto es lo que creo que pueden entender, que todo lo que habla Éxodo y lo que habla el Levítico no lo puede poner solo en una tabla. ¿Me explico? Porque algunos piensan que en una tabla estaba solo los decálogos o los 10 mandamientos. Y lo que Dios le dice que entre en las dimensiones, Él le va a revelar. Y no solo le va a revelar, sino que Él mismo se dé cuenta qué es lo que pasa allá, qué es lo que hay ahí, y donde Él tiene que escribir ciertos códigos para la nación hebrea, que son secretos, que están establecidos para el pueblo de Israel, que solo era para la gente. Y que eso se iba a entregar a los profetas y de ahí sucesivamente a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando ellos llegan al Sinaí, ahí vemos del desierto, se establece, Dios quiere un plan, Dios tiene un proyecto. Y me gustaría que ustedes vieran, vamos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice así, ahora pues, si diréis oíd a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque es mía toda la tierra. Vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdote, o lo que también se puede traducir, un pueblo de sacerdote, gente santa. Y estas son las palabras que dirán los hijos de Israel. Entonces ahí vemos la intención de Dios sobre toda la nación, que Dios iba a levantar un reino de sacerdote. Y solo tenían que cumplir dos cosas. Tenían que obedecer y guardar el pacto, para que ellos se constituyeran una nación de sacerdotes. Entonces, cada uno de los miembros del pueblo de Israel, cada uno de los que estaban ahí, de las 12 tribus de Israel, iban a transformarse en sacerdotes. ¿Ya? Esto es un nuevo significado que es distinto a los patriarcas, que es distinto a la orden de Melquisedec. Ahora Dios quiere tener un pueblo, una nación completa de sacerdocio, y a través de ese pueblo iba a ser intermediario para todas las naciones del mundo.
Pero lamentablemente este sacerdocio se quiebra. Y se quiebra básicamente por desobediencia. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 32. Y aquí está la historia más triste que tiene el pueblo de Israel. Porque cuando Moisés sube al monte, él sube a buscar toda la revelación, más que revelación, los códigos, cómo ellos como nación iban a operar. Se tardan. Entonces, aquí nacen varias cosas que son básicas, por eso es importante analizar, porque estamos en la parte ya del sacerdocio. Se calcula que los israelitas que eran puros de sangre eran 600,000 personas. Eso dice la Mistra, eso dice libro sagrado que complementa con la Biblia. Y que todo el resto que lo seguía eran esposa egipcia, esposo egipcio, algunos egipcios que adoptaron, y algunos que le interesó los milagros, porque vieron a Moisés, que Moisés hacía milagros extraordinarios, milagros grandes, y ellos querían aprender cómo Moisés hacía esos milagros extraordinarios. Entonces, cuando Moisés sube al Sinaí a buscar las tablas para enseñar los códigos, los secretos del ministerio sacerdotal, el pueblo rompe el pacto. ¿Y qué rompe? Que ellos construyen algo terrible, que es el becerro de oro. Entonces vemos aquí el becerro de oro se crea, y se crea motivado por dos magos. Aquí vemos que estos magos les siguieron. Los mismos que estuvieron en Egipto, ellos quisieron ser israelitas. Y ellos se meten. Entonces lo podemos encontrar porque fíjese que en la Biblia, en este pasaje no se menciona el nombre de los magos, pero sí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 8. Y dice: de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez se manifiesta a todos, como también fue la de aquello. Entonces, que da a entender que estos hechiceros le siguieron. Y le siguieron. Entonces, ¿qué es lo que es dramático en esto? Porque fíjense que ellos salen con toda la prosperidad. Ellos salen con la bendición de Dios. Y porque se tardaba, ellos le obligan a hacer un becerro de oro. Entonces todos tuvieron que poner algo de oro y ellos construyeron ese becerro. Porque ya Moisés no bajaba. Entonces temían que ya él haya muerto allá arriba en la montaña. Y que esto iba a ser el Dios que lo iba a guiar. Entonces la gente, yo a veces pienso cómo pudo haber caído en dos cosas grandes. En el pecado del juego sexual, porque hubo orgía pagana. Y lo otro, cómo la gente pudo de la noche a mañana cambiar tanto. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí se levanta un concepto, y esto lo quiero que ustedes los escriban, que se llama los Ere-Rab. Los Ere-Rab. Los Ere-Rab es un espíritu, es un demonio que se mete en gente, se apodera de mente, se apodera del alma
Y ellos van controlando y eso hacen cosas extraordinarias. Los Ererab. Y los Ererab se meten de cuerpo en cuerpo, se meten de generación en generación, pueden pasar de padre a hijos y de hijos a nietos, y así van pasando sus poderes. Pero es un demonio que se va metiendo en los cuerpos. Y es por eso que lo que hicieron extraordinario, que hicieron que la imagen hablara, se moviera. Entonces, eso lo hace como tremendo, porque si hayan visto las plagas, lo que quería que Aarón contara el secreto, cómo poder darle articulación, mover. Y Aarón, hace eso y le da articulación, sopla y le da movimiento. Y entonces toda la gente cree que ese es el Dios. Ahí se mezcla la orgía y ahora se rompe. Entonces cuando alguien le habla arriba, Dios le habla, la presencia de Dios le habla, le dice, mira, ¿sabes qué? Anda y baja porque la gente ha roto el pacto. Y es por eso que ahora ellos no tienen la revelación, o yo lo que quiero decir, no tienen los códigos básicos, esenciales que tuvieron en el monte Sinaí. ¿Me entiendes? Entonces, en la Torá, nosotros tenemos la Biblia, para que ustedes puedan entenderlo. Pero allá en el monte del Sinaí, le reveló los misterios de la Biblia. Por ejemplo, nosotros tenemos los nombres de los patriarcas o historia, tales como Sara y Agar. Pero por revelación de Dios, Pablo revela que hay dos pueblos, dos pactos. Hay un pacto de la gracia y un pacto de la ley. ¿Se fija? Son hechos históricos, ¿verdad? Pero atrás de esos hechos históricos hay una cortina que se abre y eso es lo que tenía Moisés para revelar al pueblo, y el pueblo en eso, él quebranta las tablas, los códigos, los rompe para no revelarle en un misterio, porque ya este demonio, estos espíritus se hayan metido en toda esta gente, porque lo único de interés que querían era saber los secretos para cambiar la materia. Ellos querían básicamente era controlar la materia. Ellos saber cómo controlar, porque ya habían visto milagros, cómo trajeron las ranas, cómo se transformó el agua en sangre, cómo se creó el piojo, cómo movieron los granizos, etc. Entonces ellos querían saber esos secretos. Entonces Dios no le permite, o sea, Moisés toma la decisión de no contar eso porque era muy profundo. Y de ese momento el pueblo de Israel ya rompe el pacto total y ya ahí Dios tiene que tomar otra figura porque no se le pueden revelar secretos. Por eso es peligroso cuando uno va enseñando cosas. Por ejemplo, yo estuve en un lugar X y me pidieron que yo mirara el contexto de la empresa, de esa empresa. Entonces, había una persona que era metafísico, era como un rango muy grande, era como un brujo. Entonces yo le dije, hagan aquí, excaven aquí, porque aquí hay algo que hicieron. Y tuvieron que romper el piso, sacaron esas cosas. Entonces el hombre se interesó tanto conmigo, que el hombre se fascinó que yo le enseñara cosas. Incluso estaba dispuesto a donde yo me congregaba, pero era un metafísico. Entonces, la gente le gusta que los poderes, las magias, anda en busca de eso. Anda en busca de poder. Y yo vi su espíritu y entendí que era un Ererab. Por eso los Ererab se disfrazan, que quieren aprender, pero lo único que quieren aprender para distorsionar, para desviar, para traer idolatría, para traer lo sensual, lo que habla aquí en 2 de Timoteo. Y es por eso que Dios corta esto definitivamente
Y aquí tiene que buscar una tribu donde él pueda revelarle misterios. Entonces, eso lo va a cortar definitivamente. Entonces, ahora fíjese que el significado que había originalmente esa alianza que Dios quería con el pueblo ahora se rompe. Y lo podemos ver en Éxodo 32, 19, una vez más. Éxodo 32, 19. Dice que aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y la danza, ardió la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Pero ¿qué tabla? No es por ejemplo, nosotros tenemos un concepto católico de que son tablas de piedra, pero eran mucho más código. Y lo otro extraordinario es que si eran tablas, ¿cómo podían sostenerlo? O sea, eran totalmente milagrosos. Esos eran tremendos poderes que podemos ver. Que esas tablas casi flotaban de código. Estaban llenos de código, de revelaciones de cosas que ellos iban a hacer al futuro. Pero se tienen que romper, porque si no las iban a usar, ¿qué? A mal. Hoy los brujos hechiceros han aprendido mucho. Ustedes van a ver brujos, hechiceros, todo lo que ustedes quieran que usan Biblia. Algunas pueden usar la letra hebrea, algunos pueden hablar hasta hebreo, pero son hechiceros y brujos. Por eso no significa que porque antes con una Biblia sean todos hijos de Dios, son Ererá. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Entonces, aquí Dios corta por lo sano, y como se rompe el pacto, la intención de Dios se quebranta. Lamentablemente no se cumple lo que originalmente quería una nación santa. Entonces, en Éxodo 32, 26, 29, miren lo que dice. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y fíjese que aquí no aparece, aquí lo asombroso es que no aparece las 11 tribus que habían ahí, sino aparece solo una sola tribu. Dice: júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, nada más que la tribu Leví. Los otros cayeron confundidos, que se entramparon. Y le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poner cada uno a su espada sobre su muslo, y pasar y volver de puerta a puerta por el campamento, y matar a cada uno de su hermano y su amigo y a sus parientes. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 Ererá. Era una mezcla y se mató. Pero fíjese que no hay tribu, ni siquiera ellos dicen quién está por Jehová, ni siquiera el Leví dice: no, nosotros. Solo se juntaron, porque ya también estaban confundidos. Pero ellos lo único que no participaron de la orgía, de las cosas que se estaban haciendo. Dice: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, y pues cada uno se ha consagrado en su hijo y su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces aquí vemos que hay un remanente, y ahí nuevamente voy lo que estamos hablando, que Dios siempre toma el remanente, el valiente, para que de alguna forma levante el colectivo general. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia puede estar con falla en algún sector, pero Dios siempre se va a encargar en el remanente, en los valientes. Entonces Moisés respondió: ¿quién estaba al lado de Dios? Y solo respondió una sola tribu, que era la tribu de Leví. Y aquí comenzaron a hacer juicio
sobre los rebeldes humanos. Y esta fue una labor desagradable para ellos, porque tenían que matar a su propia gente. Y aquí los levitas ahora tienen que tomar, y es por primera vez que ahora asumen una tarea, un papel, que en eso no estaba pensado, desde la perspectiva como nación, porque era toda la nación. Y su efecto fue que los levitas ahora se van a escoger para asumir las tareas netas de Dios. ¿Se fijan? Y el pueblo como nación como tal se va alejando de su destino. Porque ellos obedecieron, se negaron y se escogió a esta tribu como una tribu de sacerdotes. Y vamos a Números, capítulo 8, verso 19. Números, capítulo 8, versículo 19. Entonces dice, yo he dado el don, los levitas y Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no hayan plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces es esta tribu que pasa a ser una tribu intermediaria. Entonces lo que la nación Israel perdió, los levitas ganaron. Lo ganaron. Nuevamente lo expreso, lo que la nación de Israel perdió, los levitas lo ganaron. Ellos pagaron el precio y el precio fue su propia vida. Ellos estaban dispuestos a cortar con todas cosas más queridas para ellos. Ellos estaban dispuestos a dar su propia vida en transformarse como una nueva marca de los vencedores. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, aquí los levitas no valoran tanto su vida, sino su sacrificio hacia nuestro Dios. Ahora ellas se acercan a Dios y sueltan todas aquellas cosas que para ellos eran importantes. Por eso en la orden nueva del Nuevo Testamento, el sacerdocio, Jesucristo llama a estos nuevos sacerdotes que se nieguen a sí mismos. Nosotros nos negamos a nosotros mismos. Por eso dice la Escritura, el que no dejare padre, madre, hijo, hija, no es digno de mí. Es el nuevo costo de este sacerdocio. Por eso nuestro costo es grande igual. Porque aunque Dios escogió al archivo de Leví, nosotros vamos a cumplir una misión mucho más grande, redentora. Pero para eso el costo es renunciar todas aquellas cosas que están para nosotros y le damos mucho valor. ¿Se fijan? Y eso nos ayuda a nosotros para mirar, para observar, para darle valor lo que Dios va a hacer en las cosas extraordinarias. Por eso aquí hay un aspecto importante que para el sacerdocio. Nosotros en este sacerdocio que es real, que es verdadero, debemos estar dispuestos a experimentar la muerte en la cruz. Entonces, si nosotros asumimos este camino del sacerdocio, nosotros debemos entender que pagamos un precio. ¿Cuál es el precio que pagamos? El precio que la familia nos rechace, nuestras amistades,
nuestros amigos, nuestros padres, nuestras madres, las personas que están alrededor, los lujos que podamos tener por una causa que es Cristo. Por eso nosotros ahora seguimos el camino del Leví, que aunque los levitas seguían una sombra, nosotros seguimos lo verdadero. Entonces ahora todo lo que es primero en nuestra vida natural los ponemos en el altar. Ya como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, porque he aquí cosas nuevas el Señor hace. Entonces, es el cambio que hace, es el cambio que hicieron los levitas. Fíjese cómo va cambiando. Y cuál es nuestro rol, nuestro compromiso para este tiempo. Por eso, si queremos que Dios nos use sobrenaturalmente, a la medida que nosotros vamos negándonos, vamos muriendo, vamos renunciando, el propósito eterno en mi vida se va codificando, se va desarrollando, se va metiendo no en mis cosas, sino en las cosas del Señor. No es mi tarea, es la tarea del Padre. No son mis cosas, son las cosas del Eterno. No son mi proyecto, es el proyecto de Dios. No es mi caminar, es el caminar de Dios. Todo lo que hago ahora es son de Él. Veamos Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 26-27. Mire lo que habla Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser un sacerdote, un discípulo. Si nosotros estamos poniendo primero esas cosas, no estamos capacitados para ese gran sacerdocio. Acuérdense que estuvimos hablando del valor del material, cómo estaba construido la Nueva Jerusalén, que habían perlas, piedras preciosas, que habían ese valor, pero habían otras que eran hojarasca, habían material de madera, pero Dios siempre le dio exclusividad a aquellos materiales que eran preciosos. Y en Mateo capítulo 10, en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 30 y 10, 37, 39. Dice: el que ama padre, madre más que a mí, no es digno de mí. Al que ama hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, eso es la negación, una negación total. Entonces, este sacerdocio que estuvimos hablando al comienzo, en la primera lección, que tiene los 4 llamados, que es guerrero, tiene servicio, es rey y sacerdote, tiene este costo, este valor. Entonces, aquí hay un punto importante como punto trascendental del tema que estamos hablando. Aquellos que vencen son portadores de la cruz. Aquellos que vencen son portadores de la cruz. ¿Se fija? Por eso hoy los musulmanes han podido crecer enormemente, porque ellos han renunciado, saben lo que es el costo de su vida. Y nosotros deberíamos lo mismo estar pensando en ese costo, pero no hay un abandono total de nuestro concepto. Yo he visto médicos, hombres de Dios, que lo ha llamado y en su último año de medicina, Dios le dice: yo quiero que me ofrendes tu medicina. Y le dice: Señor, pero yo quiero
titularme primero y después ser médico. Después de ser misionero. Le dijo, no, primero misionero y después ofréndame médico. Yo conozco a otra persona que le dijo, yo quiero usarte como nunca te he usado, pero ofréndame tu soltería. Le dijo, Señor, ¿cómo voy a hacerlo? Le dijo, no quiero que te cases, cásate conmigo. Y estuvo 6 meses así, no lo podía entender, pero un día el Espíritu le habló a su corazón. Y fíjese que esa mujer creo que organizó más de 170 iglesias ya en sus años cuando era una profesora que tenía, se llamaba Marihuela. Ella renunció por amor a la obra. Tenía 8 amigos míos que tenían la causa. Ellos en una misión se despiden de su papá, de su mamá y se van a predicar la palabra porque sienten un fuerte llamado. Son 5 a Irak. Se van a Irak, a esos países, a países musulmanes, pero ellos saben que no van a volver. Y le dice, papá, mamá, nunca quiero que llores, pero ellos se despiden y la iglesia lo despide y se van a eso. Y esos amigos míos, 3 fallecieron. Uno está preso de por vida y del otro no sabemos. Entonces, es una causa. Por eso, este es el real verdadero sacerdocio. El real verdadero sacerdocio no es yo glorificarme, es Cristo que se glorifique. Hoy día tenemos en nuestra iglesia una carencia de sacerdocio. El real verdadero sacerdocio. Porque hoy día tenemos en nuestra iglesia verdaderos espectáculos que se glorifican a sí mismos, pero no glorifican al Eterno. Usan el Eterno, usan el nombre de Cristo, pero no glorifican a Cristo. Y no hay una verdadera adoración. Por eso la iglesia hoy día está dañada en eso. Y es por eso que Dios tiene que tomar un remanente. Tiene que tomar un remanente. Es como el avivamiento que hubo en Pensacola de John Kilpatrick. Le dijo, te voy a dar 15 años, pero antes que tú venga un avivamiento en tu iglesia, yo me voy a llevar a tu mamá. Porque el gran problema tuyo es tu mamá. Y hubo una discusión ahí, porque todo le consultaba a la mamá. Y él le dijo, no, señor. Entonces le dijo, son 1 millón de jóvenes que van a desaparecer ahí en el infierno. Tú vas a tener que dar cuenta por todo ello. Y en la reunión él renuncia a su mamá. Al año fallece. Y ahí viene el gran avivamiento en Pensacola. Por eso cuando ustedes estudien, vean los sacerdocios, los grandes avivamientos. Es una negación. Por eso nosotros queremos que Dios nos use, pero no estamos dispuestos a pagar ¿qué? El precio. Nosotros lo único que queremos es vivir bendición, 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 sin condición, como dicen los españoles. Pero nosotros, si queremos vivir una vida de gloria, estableciendo el propósito, cumpliendo los cuatro ministerios en uno, es el costo que nosotros tenemos que tener. Por eso nosotros, el sacerdocio de nosotros, somos portadores de la cruz. Nosotros perdemos todas afecciones por Dios. El vencedor es aquel que paga el último precio para ganar el corazón de Dios. Por eso nosotros no nos apegamos a las cosas terrenales. No nos sujetamos, porque todo eso es temporal. Nos sujetamos al Espíritu. Por eso, cuando no hay balance en eso, en lo espiritual, ahí hay una iglesia con poca fuerza, lo poco espiritual. Veamos Mateo 6. Mateo capítulo 6.
versículo 21. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no será la misma tiniebla? Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, eso ahora es nuestra intención. Entonces, ahora nos convierte voluntariamente. Nosotros deseamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Esa es la intención nuestra, no nuestra propia voluntad, la voluntad de Dios. Vamos a ver dos textos. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Pero si son de Cristo, han crucificado, dice, la carne con sus pasiones y deseos. O sea, todo eso ya, si somos los guardianes, nosotros ahora renunciamos a eso. Y en Colosenses, a ver, permítanme. Colosenses capítulo 3, versículo 2 y 3 dice, poned las miradas en las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso la palabra Leví significa unido a. Eso significa la palabra Leví. Leví significa unido a. Entonces, ¿es unido a qué? Se une al Señor. Nosotros amamos al Señor. Dios cumple su promesa a Israel por Leví. Y es debido a su obediencia porque ellos recibieron el sacerdocio. Vamos a Malaquías. Malaquías 2. Versículo 4 y 5. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, y ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas que yo le di para que me temieran, y tuvo temor de mí, delante de mí el nombre estuvo humillado. Entonces aquí vemos que el ministerio Malaquías se hizo muy profundo, y es a través de esta tribu que pudo el Señor cuidar, proteger a la tribu de Israel en general. Si no hubiera estado la tribu de Leví, toda la tribu de Israel hubiera desaparecido. Por eso ese fue el remanente. Hoy la iglesia va a cumplir su labor gracias a ese remanente que tiene en este servicio sacerdotal. Lo que Pedro habla cuando dice real sacerdocio, una nación santa. Es el remanente que Dios va a ir usando en estos tiempos.
Vamos a ir viendo otro punto importante dentro del sacerdocio. Cómo ellos cruzan el Jordán. Cómo ellos logran cruzar para entrar a la tierra prometida. Y esto lo podemos encontrar en Jueces capítulo 3, capítulo 4, para que ustedes lo vayan leyendo en sus casas. Aquí donde Israel tiene que cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Entonces, el río del Jordán es lo que separa del desierto a Canaán. Pero Dios ordenó a los levitas, a sus sacerdotes, que condujeran a Israel a atravesar este río. Pero el primero en pisar las aguas no fue la tribu de Rubén, no fue la tribu de Gad, fue esta gente, los sacerdotes, los de la tribu de Leví, que fueron los primeros en pisar las aguas, al contrario del pueblo de Israel, para que ellos pudieran pasar en seco. Fue Moisés, puso el báculo, se abrió el mar, pero toda la nación pasó, porque era un pueblo, una nación de sacerdotes. Pero en este caso, solo los sacerdotes iban a abrir el agua para que el resto del pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Veamos Josué 3:13. Dice: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un momento. Y este es el gran milagro que se hizo para que la nación hebrea pudiera pasar a la tierra prometida. Pero gracias a quién? Gracias a los levitas. ¿Se fija? Era tiempo donde habían de hielo, era tiempo de mucha agua correntosa. Pero fíjese que ellos pudieron parar el agua con su milagro y ellos pudieron cruzar. Por eso esta historia tiene un tremendo significado espiritual. Porque aquí tipifica cómo actúa la alianza entre Dios y los sacerdotes. Eso lo podemos ver. Cómo Dios va a actuar entre la iglesia hacia su reino. Entonces aquí tipifican varias cosas que son interesantes. Conduce la iglesia hacia su reino, que es lo mismo que Canaán. Sin embargo, son los vencedores, representados por los sacerdotes levitas, los que tienen que abrir el camino hacia el reino que el resto de la iglesia, que Israel. Tipifica la iglesia, tipifica cómo los valientes van a manifestar el reino de los cielos. Por eso los levitas son los pioneros en la tierra celestial. Por eso la palabra hebrea Jordán significa que desciende. Eso significa Jordán. ¿Y por qué? Porque justamente las aguas fluyen hacia abajo, en dirección al mar. Entonces, el río Jordán, en este caso aquí se menciona como aguas de muerte, porque justamente eran periodos torrentosos y reflejaba eso, que todos los que se metieran en ese momento iban a perecer. Y Canaán representa el reino de Dios en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿qué significa en otras palabras?
esta historia, que uno debe entrar a la muerte, o sea, al Jordán, antes de poder entrar en la resucitada vida en Cristo, que es Canaán. Eso es el simbolismo que refleja en esas palabras. Por eso Dios nos llama ahora a vencer situaciones, las aguas de la muerte, para que todos nuestros hermanos ellos puedan pasar. ¿Se fijan? Josué 3:17. Dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Todo Israel pasó en seco. Ahí después, cuando pasó, se cerró el agua. Entonces, eso tipifica. Entonces, el remanente, el grupo del llamado, los que tienen la revelación sacerdotal, los que tienen los 4 ministerios, ellos van a traer una restauración total a la iglesia para estos tiempos. Entonces, eso analiza en este punto. Vamos a ver otro punto. Que es imperativo establecer la cruz. Entonces, la cruz para nosotros es importante. Y aquí vamos a ver por qué. El apóstol Pablo, descubrimos a través de los dichos de él en su escrito, que la muerte de Cristo beneficia al cuerpo de Cristo. Por eso la vida de Pablo fue un constante cumplimiento de lo que se llamaba el imperativo de la cruz. Veamos Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso hoy día la iglesia tiene una necesidad tremenda. Es que la iglesia hoy día, la gente no quiere morir. La gente de la iglesia no quiere morir al pecado. La gente de la iglesia todavía coquetea con el mundo. La gente todavía tiene aspectos del mundo, pero no hay una renuncia total. ¿Se fija? Hoy la iglesia todavía no se introduce a lo que es la verdadera separación de lo que es el mundo de Cristo y el mundo en sí. Por eso hoy es imperativo morir. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es importante nosotros resaltar. Que la iglesia, todos nosotros tenemos que pasar a la muerte. Una muerte de que ya las cosas no nos afecten como antes. Que nosotros podemos obrar en lo sobrenatural. Tenemos que creer en lo que estamos hablando, creyendo. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Es porque creemos en eso. Hemos muerto lo lógico. Hemos muerto a las cosas racionales. Hemos muerto a los sentidos. Sino nos hemos sumergido, nos hemos metido a las cosas espirituales. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegamos a ser semejantes a él en su muerte.
La muerte, el gran despertar de uno de los avivamientos que hubo cuando estaba toda la Unión Soviética como una unión de países, fue justamente por hermanos que dieron la vida, y que eso trajo un despertar en la Unión Soviética. Por eso la palabra, la pureza, incluso el judaísmo, la palabra de la gente es más pura, porque era tanto la manifestación sobrenatural de ahí que nosotros vamos a conocer de después del año 60 cómo la iglesia se manifestaba el poder de Dios sobrenaturalmente. Ahí la iglesia no estaba permitida que tuvieran Biblia. La iglesia no se permitía que se juntara. Solo existía una sola iglesia, que era la Iglesia Católica Ortodoxa. Pero esta gente que se convirtió, los primeros misioneros que estuvieron hablando del Señor ahí, que murieron todos, fueron esos grupitos que fueron enseñando y buscando de lo sencillo del poder de Dios y de hablar de esa relación, y sabía que en cualquier momento iba a morir. Por eso en la Unión Soviética, en los años 78 a los 80, existían muchas iglesias que los hermanos no tenían ojos. Entonces, habían iglesias, por ejemplo, hagan cuenta, unas 15 iglesias que ustedes iban al culto y escuchaban que todos los hermanos estaban con gafas oscuras. Y uno se preguntaba por qué estaban con gafas oscuras. Porque para que no leyeran la Biblia les sacaban los ojos. Ya, ahí algunos tenían que usar guantes porque les sacaban todas las uñas de los dedos. O sea, ellos estaban dispuestos a morir, ellos sabían que era la causa. Por eso trajo un despertar muy grande. Y el despertar más grande fue una niña que, por no renunciar, hay un río muy importante en Estados Unidos, especialmente en la capital de Rusia, donde ella se lanza al río y muere congelada. Y ahí un grupo de toda esa gente, son 30 que también lo siguen, se tiran. Y eso trajo un avivamiento en ese lugar. Por eso cuando ustedes estudien avivamiento, vean esto como la renuncia del morir de alguno trajo un efecto tan grande para que los muros de Berlín y la perestroika pudieran caer. Pero para eso tuvieron que pagar ese precio muy grande. Por eso, cuando yo tengo eso claro en mi vida, y tengo que en cualquier momento yo pueda morir por la causa de Cristo, en cualquier momento, eso significa que ya me transformo en un valiente. Y ahí se constituyen estas 4 unciones en una. Por eso los discípulos del Señor, los de antes, los que estuvieron en el pasado y los que van a estar, ellos saben que todos los días están prestos a esos grandes peligros. En 2 Corintios, los capítulos 11 y 12, para que tomen nota, vemos aquí los grandes sufrimientos que Pablo pasó en la vida para que la iglesia pudiera beneficiarse. Es el precio que él pagó. Y este pueblo, ellos pudieron caminar sobre la senda de la cruz. Era negarse a sí mismo. Ellos tanto que se negaban a sí mismos, que ellos tuvieron vida ellos murieron para que otros tuvieran vida. Por eso fíjense que países que hoy día musulmanas, tales como Pérgamo, los que están, Galicia, que son países ahora, territorios musulmanes, solo esa iglesia ahora existen como museos, como ruina arqueológica. Pero hoy día el evangelio de ellos no existe. Producto que no persiguieron, no siguieron con esa senda de morir día tras día en la cruz de Cristo. Sino que pasó que todos esos territorios ahora son musulmanes. La iglesia donde se formó, la iglesia de Éfeso, no existe. En Corintio,
tampoco. No existen esos lugares. Por eso es el remanente de Dios, tiene que actuar. Vamos al libro de Hechos. Capítulo 14, verso 22. Dice Pablo, dice el libro Lo Hecho, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que vamos a entrar a tribulaciones. Es el camino del Leví. Eso es lo que caminó Pablo. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Por eso el reino se cumple en nosotros y el reino va a sufrir violencia. Indudablemente. Pero aquí es donde nosotros tenemos que estar fuertes, firmes. Porque aquí son poderes actuando. Pero aquí son los valientes que van a actuar sobrenaturalmente. Por eso es por medio de la muerte nosotros entramos a la vida. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 10 y 12. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 10 y 12. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por la causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, dice el texto, la vida. Esa es la manifestación del costo de Cristo, el llamado de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere depositar en nosotros para que la iglesia pueda alcanzar. Fíjese que si quieren ver ustedes un hombre, hay un hombre que es físico, es químico, físico-químico, estudiado, no sé cuántos estudios tiene. Y es uno de los profetas de estos tiempos. Yo lo conocía en los años 80. Pero este hombre es un negrito. Y cuando él va a predicar la palabra de Dios, él no es de televisión, él no es de radio. Pero cuando él ora y le pide al Señor su respaldo, él trabaja netamente ¿cuánto se llama? En lugares donde nunca ha llovido, donde hay pobreza, miseria grande. Pero él sabe que tiene sus días contados. Incluso él ha revelado cuándo va a tener que morir. Y él ha preparado una escuela de profetas, hombres de Dios. Pero lo maravilloso es que él empieza a orar y de repente le dice, hermano, oremos porque Dios nos va a mandar una nube. Y ahí están las cámaras que ponen en su culto y de repente empiezan a juntarse la nube. La nube está por allá, yo creo que bastantes kilómetros. Y de repente Dios empieza a juntar la nube y se hace negra y ahí baja un tornado. Y en ese tornado que es blanco se deposita al lado de la gente, se queda ahí y ese tornado sube y empieza a llover en todo el lugar y dice, Dios está aquí. Es un hombre que ha movido la naturaleza y es un hombre sencillo, pero él sabe que él va a morir. Él ha estado en Chile, él ha predicado, muchas veces le ha intentado matar unas 5 o 6 veces. Él ha estado en tierras musulmanes, pero en todas Dios la ha librado. Pero él sabe que él tiene el día, él no cuenta cuándo va a morir, pero ya sabe, él se prepara. Pero él ha preparado
del negarnos a nosotros mismos. Ustedes pueden verlo por internet. Ahí tienen que haber de los años 80, 90 videos, como ahora todos los videos se ponen. Ustedes pueden encontrar hombres que, póngale profeta que trae tornado. Y ahí ustedes pueden ver los prodigios, los milagros que pueden traer. Entonces, hay muchas cosas. Yo he visto hombres de Dios que nunca hemos contado, nunca, pero yo he visto hombres de Dios, yo conocí a un hombre de Dios que caminó por la agua. Él caminó para pasar al otro lado a predicar la palabra de Dios, cruzó por las aguas. Indudablemente no tenemos documentales, pero esos documentales me parece que sí están en internet. Entonces, eso, el ser valiente, el tener los 4 llamados en una unción de guerrero, de rey, de sacerdote y de servidor, puesta en una sola unción, esos son los valientes que están dispuestos por su vida a abrir el manantial de bendición, no para ellos, sino para todo el colectivo que es la iglesia. Eso va a generar el cambio a nivel mundial y global. Por eso es lo que establecemos hoy a través de este estudio. Entonces, ellos tienen claro su papel. Ellos no cumplen su propósito, cumplen el propósito del Padre. Ellos no están cumpliendo su ministerio, están cumpliendo el ministerio del Padre. Y hoy ellos mueven miles y miles de personas. Por eso, estas son personas que van a ir moviendo, viejitas, mujeres a lo mejor que no tienen el conocimiento escritural, pero son mujeres de 80, 90 años, 70 años, que se juntan solas y oran por un joven, oran, son ellas únicas 3 que van a orar en la iglesia. Pero hay un poder de Dios y de repente una sola persona ya que le habló, fue tocado por el Espíritu Santo y así fue como fue afectado en Gales con un hombre llamado de apellido Robert. Por eso el mover de Dios está en el morir cada día. Entonces voy concluyendo este estudio. Quedaron varias cositas pendientes. La cruz de Cristo para nosotros es un triunfo. Eso refleja para nosotros. La cruz de Cristo debe reflejar que lo que hizo, Él abrió el acceso para que nosotros ahora entráramos al trono del Padre. Y al estar en el trono del Padre, ahora nosotros cumplimos el llamado y el ministerio que Cristo tuvo aquí en la tierra. Eso vamos a ver. Por eso Él abrió todo lo que estaba cerrado, todo lo que Adán perdió. Con Cristo en la cruz, Él rescató, Él tomó y asumió toda esa potestad, se la entrega a la iglesia. Él va a preparar moradas para nosotros. Él viene a buscar una iglesia gloriosa, pero mientras tanto nosotros seguimos cumpliendo el llamado de Cristo. Es el llamado extraordinario y es el papel que Dios en este tiempo Él va a hacer. Amén. Eso, mis queridos. Les dejo algunos textos de tarea, por favor, para que ustedes puedan leerlos. Mateo 15, 36, 37. Juan capítulo 12, 24, 25. Y Apocalipsis capítulo 21. Por eso cuando venga la nueva Jerusalén, aquí en la tierra, esa nueva Jerusalén, fíjese, solamente los sacerdotes podrán estar ahí en la nueva Jerusalén.
Y es el remanente que dio. Los sacerdotes estarán. Por eso habla de oro, de perlas y de piedras preciosas. Y eso lo vamos a compartir la próxima clase, mi querido. Entonces estamos aprendiendo sobre toda esta etapa. Este es el año del remanente. Este es un año del remanente. Este es un año donde Dios, los años siguientes, donde Dios va a usar la iglesia de una manera extraordinaria, pero no masivamente, sino gente muy sencilla, gente quizás con muy poco, bajo perfil, pero van a mover las constelaciones espirituales nunca dadas. ¿Se fija? Eso va a ser el mover de Dios en estos tiempos. Es un tiempo sobrenatural, es un tiempo singular, es un tiempo especial para estos tiempos. Que Dios los use, que el Señor se glorifique en todo lo que hagan, en todo lo que hacen. Que cada vez que ustedes estén orando, le vayan pidiendo que esa unción que Dios ha depositado en ustedes se vaya plasmando y vaya bendiciendo el resto que está alrededor de ustedes. Por eso hemos visto, para ir concluyendo, el sacerdocio estaba solo ligado a una tribu, solo ligado a la línea arónica, pero nuevamente Dios abre eso a través de Cristo. Y ahora con Cristo nosotros, Él manifiesta las 4 cosas que son importantes, que es el servicio, que somos conquistadores porque nos constituye reyes. Somos real sacerdocio, porque ahora podemos ministrar, ofrecer sacrificio y alabanza, pero también somos guerreros, porque batallamos con las huestes espirituales de maldad. Y eso nos hace ahora nosotros seres totalmente completos. En el antiguo pacto, ustedes nunca van a ver un rey ministrando porque no le era permitido. No se les permitía ofrecer sacrificio. Solo los sacerdotes lo podían hacer. Un rey no podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar. Pero con lo que Cristo hizo lo nuevo, ahora nosotros pasamos a ser sumo sacerdocio y nuestro vicario ya de la línea Melquisedec es Cristo. Y a través de ella nosotros podemos llegar confiadamente al trono de su gracia. Por eso yo lo que quiero que ustedes aprendan, dominen, porque vamos a llegar que hay una orden mucho más grande que se cumple las 4 cosas, que es la orden de Melquisedec. Y en la orden de Melquisedec es un destino más allá de lo singular, más allá del entendimiento. Pero eso son bases. Estas son bases para que ustedes vayan entendiendo. Mis queridos hermanos, porque ustedes mismos, donde vayan, familia, en casa, a donde vayan ustedes pueden traer un avivamiento. Con pequeña familia, pequeña gente, con compañeros de trabajo, ustedes pueden traer un avivamiento. Por eso yo incluso creo completamente que ustedes están depositados estas 4 unciones tan especiales, que ustedes no necesitan ni siquiera dones específicos para echar fuera demonios, porque ustedes ya te van a cumplir con aquello. Porque el poder de Dios está manifestado ahí en todos ustedes. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga, mi querido. Que Dios bendiga a José. Que Dios bendiga a Patricia. ¿Sí? ¿Alguien le puede abrir el micrófono a José, por favor? Tengo una duda. Cuénteme. Con respecto al tema del sacerdocio de Melquisedec, que asumo que nosotros a través de Cristo lo tenemos, se nos habla de que podemos entrar confiadamente al trono de Dios, al lugar santísimo. Pero la pregunta es, cuando con Cristo nosotros fuimos sentados en lugares celestiales, primero, ¿eso es real en estos momentos? ¿Nosotros estábamos sentados en lugares celestiales? Primero, desde mi punto de vista, nosotros en este momento estamos sentados en lugares celestiales. A la diestra de Dios Padre, sentados con Cristo, porque somos coherederos con
con Dios, perdón, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo obtuvo, adquirió, se le entregó, lo tenemos nosotros. Según yo, lo que pasa con nosotros es que no tenemos la convicción de lo que realmente tenemos a través de la cruz del Calvario con Cristo. Primero, físicamente estoy sentado conversando por estos medios, pero espiritualmente, si llega mi convicción a ser a ese nivel de efectividad, yo sí o sí estoy sentado en lugares celestiales, a la diestra de Dios Padre, y para ver cambios aquí en la tercera dimensión, en tierra de plata tierra, cambios radicales, tengo que ejercer dominio desde la cuarta dimensión, el lugar santísimo, la eternidad, la dimensión donde Dios actúa, porque Él me permitió ese acceso. Yo soy un ser espiritual conectado con el Padre. Por lo tanto, de allá de la cuarta dimensión, de la dimensión donde habita Cristo, donde está sentado, yo puedo ejercer y cambiar realidades acá en el planeta Tierra. La pregunta es, con respecto al real sacerdocio, ¿eso es para la adoración, para elevar súplicas al Padre? ¿O tiene que ver que yo tengo que pasar por ese orden para ejercer dominio de la dimensión en donde yo fui, mi fuente, de donde yo pertenezco, para ver cambio acá en la tierra? ¿O yo sí o sí con Cristo estoy sentado en lugares celestiales y esa autoridad yo la poseo? El problema es que no tengo esa convicción, porque si yo la tuviera, los demonios se sujetan, las huestes se sujetan, el reino que porto va conmigo, y las obras del diablo, sí o sí, que para variar son potestades, tienen que retroceder. No sé si me explico Sí. en relación a la pregunta. O este tema del orden de Melquisedec con los 4 cualidades, guerrero, servidor, sacerdote, conquistador, rey, si hay que pasar por cada uno de ellos. Yo por lo personal pienso que todas esas unciones, por así decirlo, las tenemos. El sacerdocio a través de Cristo, de Melquisedec, también lo poseemos, porque nosotros somos uno con Cristo. El problema es que nosotros no sabemos lo que tenemos, y muchas veces pedimos cosas que ya tenemos, pero no nos hemos dado cuenta lo que obtuvimos a través de Cristo. Solamente cuando yo acepto a nuestro Señor y Salvador personal, yo soy salvo, mi nombre es escrito en el libro de la vida, y ahí se me entregan todas estas cosas que se están comentando, y yo ya las poseo. El problema es que yo no sé qué es lo que tengo, y por no saber lo que tengo, Satanás se ha encargado de, a través de la ignorancia y a través de lo que pasa en este siglo, cuando dice el texto transformado, ¿cierto? No, dice, no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa, cambia tu manera de pensar, piensa como se piensa en el reino, cómo se actúa en el reino, cómo se habla en el reino. Y en el reino tú estás por sobre lo terrenal, por sobre el infierno, por sobre Satanás, por sobre los demonios, porque yo ya los puse bajo mis pies, Cristo hablando, y se lo entregué a la iglesia, que somos todos nosotros. No sé si me estoy explayando, pero lo que trato de decir es que hay cosas que ya tenemos y lamentablemente no sabemos qué es lo que tenemos y estamos pidiendo cosas que, para variar, ya las tenemos. Segundo, estamos no disfrutando por desconocimiento lo que ya se nos entregó. Ahí más o menos, no sé, yo la tengo clara. Bien. Tiempo es corto, no tengo para explayarme. Es una pregunta amplia y al mismo tiempo es compleja, pero la voy a tratar de simplificar. Fíjate que Jesús, cuando le habla a los discípulos, ellos le habla como ovejas, después le habla como discípulos y después le habla como apóstoles. Incluso después le habla al ministerio. Entonces, incluso Pablo habla que hay gente que son oro, son piedras preciosas, son materiales, pero otra gente no va a entender eso. O sea, el factor no es que a lo mejor hay un sector, como el caso tuyo y otro, que sí lo entiende, automáticamente ellos tienen todo eso. Pero algunos que uno le explique,
pero no están dispuestos a morir, a renunciar a aquellas cosas. Es imposible que ellos puedan operar de la misma forma que aquellos que tienen esa capacidad, esa madurez. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que incluso es sombra, que aún le explicó, le expresó que iban a ser una nación de reyes y de príncipes, de sacerdotes. Pero no quisieron tomar eso, sino que ahora Dios de ese remanente, de ese grupo, va a escoger un remanente, y ese remanente el que va a cumplir toda esa misión que la nación hebrea no quiso cumplir. ¿Por qué? Porque le tenían miedo de poder hablar directamente con nuestro Padre. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento va a ocurrir exactamente lo mismo. Es un remanente. Por eso habla Joel. Dice, diga el débil, fuerte soy. Y dice, despertar a los valientes. Ese valiente, el caso tuyo, que tiene una revelación, son los mismos que van a hacer que otro, que a lo mejor les cuesta, uno le habla, le explica, no lo van a entender. Pero no por eso no podamos alentarlo, animarlo. Es como el pueblo de Israel, como Caleb y Josué. Gracias a ello, el pueblo de Israel pudo entrar a la tierra prometida. Y así toda esa generación pudo entrar. Entonces, lo mismo va a pasar en los tiempos de la venida de Cristo. Nosotros estamos en lugares celestiales, indudablemente, pero para aquellos que tienen la madurez, como el caso tuyo, ¿me entiendes? Entonces, es una revelación, es algo que se revela, es algo que está en tu diseño, ¿sí? Para los que no escuchan, yo insisto, primero es un tema de convicción, de quiénes somos en Cristo, qué tenemos a través de Él y qué podemos hacer a través de Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Somos uno. Él decía, Padre, yo soy uno contigo y tú eres uno conmigo. Permite a estos que sean uno con nosotros. Yo puedo estar unido a Dios a través de Cristo. Por eso que Dios siempre ha querido traer la voluntad de Él a la tierra, como Él piensa, como Él actúa, como Él habla. Pero no lo podía hacer mientras no hubiera un Cristo, un nexo, para que nosotros recibiéramos a Cristo y a través de Cristo nos conectamos al Padre. Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, Él portaba el reino. Por el dedo de Dios echaba fuera a los demonios y decía, al echar fuera a los demonios decía, el reino está entre vosotros. Él portaba el reino, pensaba distinto y actuaba distinto. Pero lo portaba Él solito, Jesús. Muere en la cruz, nosotros lo aceptamos y ahora todos tenemos al Cristo, todos nos conectamos al Padre, todos tenemos el reino, todos podemos actuar en forma diferente, podemos operar en forma diferente. Solamente el problema está en que no tenemos la convicción de quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer en Cristo. Por eso que Satanás nos mete, nos envuelve en cosas domésticas, necesidades, y eso es carnalidad. Eso. La Biblia dice, preocúpense de las cosas espirituales, la conexión que yo hice, Dios a través de Cristo, hacia ustedes. Nosotros nos conectamos a través de Cristo con el Padre a través de nosotros, y Él a través de Cristo, y en nosotros quiere ejercer su dominio, su gobierno, su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de hablar aquí en la tierra. Pero el problema es que nosotros no sabemos qué es eso, y primero nos enfocamos a qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo vamos a pagar, si vamos a tener trabajo, si vamos a tener a fin de mes las lucas, si no tengo idea qué cosa, pura necesidad, y eso es carnalidad. No preocuparse de eso, porque eso es muerte. Nosotros, al estar conectados con el Padre, traemos vida, somos espíritus vivificantes, traemos vida, podemos cambiar realidades, podemos echar las enfermedades, sacar fuera, los demonios se someten, me obedecen, me hacen caso. Satanás, tienes que hacerme caso. Yo quiero que tú abras puertas, yo quiero que tú me traigas, así como me la cerraste, ven para acá, ábremela. Ese es el poder y autoridad que nosotros tenemos a través de Cristo conectado al Padre. Por eso, antes que tú llegaras, justo habíamos hablado de eso, que habitualmente eso es lo que pasa a ser prioridad para nosotros. Y hablamos justamente que no queremos, nosotros hoy día hay una carencia de morir en Cristo. Entonces la gente no quiere morir.
Ya, como tú bien lo señalaste, las necesidades humanas pasan a ser más prioridad que la causa de Cristo. El texto dice, busca el reino de Dios. Trata de entender lo que estamos hablando, por qué las cosas vendrían en añadidura. Y nosotros estamos preocupados en la añadidura, justamente. dejamos el reino, por lo tanto, eso es carne, necesidad es carne. Dice que nosotros, el Romanos 8.1 dice, no estamos en condenación para los que están en Cristo, pero los que están en Cristo tienen que no estar en la carne, sino en el Espíritu. Eso. Tienen que operan dos leyes en nosotros, la ley del Espíritu de vida en Cristo, y la ley del pecado de la muerte. Siempre, en todo el pensamiento van a venir dos pensamientos. La ley de la muerte, tratando de meter la obra del diablo, y la ley de la vida. Depende cómo tú pienses para posteriormente o actuar o hablar. Si tú hablas vida, vas a provocar que las cosas cambien. Si exacto. tú estás ahí achacado, te quejas, pataleas, deprimido, angustiado, etcétera, etcétera, eso está en el espíritu, justamente, pero está en el lado izquierdo oscuro, está espiritualmente, pero está en el espíritu de muerte. No está siendo vida. Satanás quiere que te tiene entretenido ahí. Y mientras estés ahí, más va a demorar que llegue la respuesta, la salida, etcétera. En cambio, estando ahí mismo, tocando fondo, tocando, ya sabiendo que no hay ni una posibilidad, estás tocando espiritualmente, pero si te chacaba a una promesa bíblica, todo lo puedo en Cristo, Él me va a sostener, Él abre puertas. ¿Por qué? Porque en el reino esto está solucionado, esto está pagado, esto, etcétera, bla, 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 bla. Reino, vida, Dios lo traemos a la tierra, las cosas cambian, la realidad cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. Pastor, pero no. Eso es bueno hablarlo. Sí, para eso estamos enseñando. Fíjese que en Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en lo de la tierra. Porque habéis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es tiempo presente. ¿Se fijan? Ahora, pastor, disculpe, pero siempre he sentido la necesidad de pedirlo, a lo mejor puede ser buena idea o mala idea o no aplica, que retomáramos el tema del reino, quiénes somos en el reino, qué obtuvimos a través de Cristo, porque vamos apuntando por acá por los sacerdocios, yo lo encuentro espectacular, la iglesia colectiva por acá, pero yo creo, cuando miro a mi gente del lado de aquí y se habla del reino, me da la impresión de que todavía falta un poquito ahí, de meterle un poquito más de enjundia. Por último, yo apoyo lo que entiendo, ¿para que sepamos quiénes somos en Cristo. Pero fíjate, José, que, pero yo te quiero decir, ya he dado 10 clases. Entonces, lo que pasa es que evaluar a la gente. Paula, ¿qué entiendes tú de lo que pasaron en clase? No, con todo el respeto, esto no es... Porque, por eso yo te quiero decir, por eso, mira, lo que quiero decirte esto. Todo lo que estamos haciendo, partimos de lo general, vamos a lo particular. Porque si tú hablas del reino, ¿cuál es mi papel en el reino? ¿Cuál es mi función en el reino? No solo conocer lo que es el reino en sí, sino mi función como hombre o como mujer en el reino. ¿Y cuál es el papel de la iglesia? Y ahí tuvimos 5 clases. ¿Te fijas? Y es cosa que ustedes busquen el material, por eso lo grabo, y que lo reestudien, pero retocar nuevamente, ya la idea es ir tocando otras cosas más grandes. ¿Qué dice el público? Sí. No, pastor, es un pensamiento mío, pero no importa. Cumplo con decirlo está bien. Y por lo que veo. Lo demás, yo se lo dejo, usted el dueño de casa, usted... Pero por eso... La ovejita, yo eso, y si usted dice que no, gloria a Dios, nada más. No, sí. He dicho, la buena. Lo que quiero decir, o sea, tocamos 10 clases y ahora estamos tocando el sacerdocio, incluso vamos a conectarnos nuevamente con el reino, pero es que no podemos estar tocando. Fíjate que las cosas secretas, incluso más profundas, ni siquiera Cristo la habló. ¿Dejó a quién? A Pablo. Porque él podía haber entrado. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia fue desarrollándose con esa etapa de madurez. Pero él podía haber entrado, él podía haber hablado.
el todo, incluso Juan el Bautista. Pero todo tiene una conexión profética. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y la idea es ir avanzando para conocer las otras cosas hasta volver nuevamente, a lo mejor nuevamente retocar lo que es el reino. Porque si no, siempre vamos a estar, algunos temas lo tendremos en el aire. Porque nosotros no sabemos que tenemos las 4 unciones en una. Y siempre van a haber ideas. Pero ya dando toda la idea, ahora como tú empieces, hay que evaluar. Y hay que ver qué es lo que han entendido para este tiempo. Sí, Paulita, ¿qué iba a decir? Sí, no simplemente, bueno, digamos, tomando un poco lo que dice el hermano José, sí, es harta información, harta información. Entonces, de pronto creo que todos tenemos los conceptos, las nociones, pero tal vez lo que dice el hermano José tiene que ver, a lo mejor, no sé si lo interpreto bien, pero puede ser que se requiere así como un punteo. ¿Ya? ¿Qué cosas son del reino? Así como esto. O sea, es como bien digamos, de colegio, pero es como para no, a lo mejor, perder el enfoque. O sea, para que no se nos escape nada respecto a qué cosas contiene el reino o cuáles son los puntos, porque en realidad hemos visto harto. De hecho, yo no he repasado todo, pero creo que es necesario seguir haciendo como un estudio y un repaso para poder sintetizar y para poder tener clara toda la información, porque la verdad es que hemos recibido harto. Entonces, a lo mejor lo que dice el hermano José tiene que ver con eso, así como el resumen o como la síntesis, como punto a punto de qué cosas son las que están contenidas en el reino. Eso no. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Entonces, ¿sí, Patricia, quiere decir algo? Sí. Sí. Ábrele el micrófono a Rusmira. Bueno, yo pienso que, bueno, que el estudio nos va ayudando a todos, de acuerdo a, si el Señor nos tiene aquí, es porque ya nos ha ido ampliando la capacidad para nosotros poder entrar en esa dimensión que Él quiere. Y en la medida que nosotros vamos teniendo la experiencia con el Espíritu Santo, haciendo la obra, entonces ahí ya tú vas descubriendo cuál es el propósito que el Señor te está trayendo a este reino. Entonces, en la medida que la palabra se le va revelando a uno, entonces tú la vas ejerciendo. Hay cosas que de repente uno lo escucha desde que comenzó en el Evangelio, te dicen tantas cosas, pero si esa palabra no se revela a tu vida, no entras en eso, como usted dice, que tienes que morir, que tienes que vivir lo que te toque vivir, y en ese momento empieza a revelársete la palabra, la pones por obra. Y tal vez no a todos se les revele completamente esto, sino en la medida que van avanzando. Así lo veo yo. De que estamos sentados con el Padre en las regiones celestiales, sí. Porque en el momento que tú ejerces la palabra, que la pones por obra, que la declaras, ya tienes claro que tienes una identidad, que tienes una autoridad, y en el mismo momento que ejerces la autoridad, y eso hace lo que el Señor quiere hacer, que es su poder sobrenatural en esa otra persona, y que esa persona crea en él, entonces ya tú sabes que esa parte ya está revelada. Entonces todos tenemos, creo que, esa parte de hacer poner la palabra por obra. Ya lo tenemos la autoridad. Solo que se te tiene que presentar esa oportunidad. Ahora, si a nosotros nos dice, usted tiene que ir al hospital, porque hay una campaña como hacen otras iglesias, entonces uno se aboca a eso. Como están haciendo ahorita, la ONG se encarga de hacer una campaña sobre los niños y todo eso. Entonces,
hay cosas que nosotros de repente no podemos ejercer o no ejercemos porque en realidad no sabemos si es así. Pero si a nosotros nos envían, mira, usted tiene que hacer esto, nosotros lo hacemos. De resto, nosotros podemos a cada persona, si está enferma y se nos da la oportunidad de orarle, de ejercer lo que tengamos que ejercer, allí nosotros lo hacemos y eso se tiene que manifestar porque tenemos la identidad y tenemos la autoridad. Entonces, esa es nuestra parte y diariamente yo creo que todos estamos dándole palabra a la gente, a los que se nos presentan, al que está afligido, nuestra familia, gente que nos llaman aparte de otras partes porque saben que ya tú oras, que tienes el conocimiento. Entonces yo creo que en esa parte Dios nos ha usado a todos. Yo creo que este estudio lo que está haciendo es reforzarnos para que nosotros podamos entrar en esa dimensión como iglesia. Tal vez, bueno, yo lo digo por mí porque anteriormente, como uno le decía, solo los únicos que pueden ejercer esto son las personas que tienen la autoridad. Tú no sabías que tenías esa autoridad. En la medida que el estudio te ha revelado que tú lo tienes, entonces ya tú ejerces. Y tú sabes que más o menos qué nivel tienes tú en este tiempo de autoridad en cualquier área de lo que tú apliques la palabra. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el evangelio, yo estaba como me gustaba, pues. Y entonces un día le declaré la palabra a mi papá, que estaba enfermo, la de Lázaro, levántate. Y yo me paré y le dije, Señor, tu palabra dice, Lázaro, levántate. Y esa persona se levantó. Yo le decía a mi papá, Raúl, levántate. Yo la declaraba. Y de repente veo a mi papá, o sea, yo la declaré así frente al cuarto, creyendo en su palabra, y de repente veo a mi papá que se levantó. Y le pregunto, papá, ¿cómo estás? No, me siento bien. O sea, yo ahí eso me impactó. Entonces yo sí dije, o sea, es la palabra del Señor declarada con la autoridad. Entonces yo sabía que ya esa parte, pero cuando tú das el testimonio, otras personas te dicen, no, mira, hay que ver si eso es fe, porque no tienes la autoridad, tú apenas estás empezando, pero bueno, uno no sabe, pues, como dice la ignorancia. Pero en este tiempo que ya el Señor nos ha dado su revelación, que puedes aplicar la palabra y la palabra se hace viva, entonces tú sabes que tienes esa autoridad. A ver. Creo que esa parte del reino, todos los que estamos aquí, lo tenemos, pues. Pero es bien lo que dice José.